Saludos, estimados amigos. Hoy hablaremos de fascismo y racismo, pero no desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de lo que viene sucediendo en Ucrania con respecto a su propia población y ciudadanos extranjeros que se encuentran en el territorio del mencionado país, y con respecto a los ciudadanos rusos que se encuentran en territorio europeo y de Estados Unidos. Pero antes les mostraré un vídeo o unos vídeos que nos ayudarán a entender el por qué se habla de que Rusia está luchando contra el fascismo y el nazismo en Ucrania, respaldado y financiado por Estados Unidos y Europa. Y bien, vamos a proceder a mostrar el video. Objetivos declarados de la operación militar de Rusia en Ucrania fue la desnazificación. El nacionalismo extremista tiene un largo historial en el país y cobró especial fuerza tras el golpe de Estado del 2014. Desde entonces se ha estado desarrollando un culto a Stepan Bandera, líder ultranacionalista con una historia sangrienta que colaboró con las tropas hitlerianas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue responsable de numerosos ataques terroristas perpetrados en Ucrania, Polonia, Rumanía y otros países, actos que Kiev no ha condenado. Tenemos preparado en nuestra redacción a nuestro compañero Nicolás Trinchero para repasar este pasado que también llega hasta días de hoy. Nico. Aliana, ¿cómo va? Bueno, recordarán, ¿no?, que hace unos días el presidente ruso Vladimir Putin hablaba sobre desnazificar Ucrania. Y se refería, bueno, básicamente lo vamos a explicar ahora. En principio vamos a ir un poco atrás en la historia, vamos a hablar sobre ese hombre que veían recién. Aquí está otra vez, Stepan Bandera, que fue líder de la organización de nacionalistas ucranianos, colaborador de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y líder del ejército insurgente ucraniano. Y ahora entonces, ¿qué pasa en Ucrania ya durante este tiempo? Mucha influencia, ¿no?, de aquel pasado. Sí, esto, lo que ha dejado Bandera persiste, ¿no? En Ucrania hay una glorificación del nazismo. Los partidarios de Bandera se saludan con una frase que nosotros no podemos repetir porque está prohibida, e incluso esa misma frase, que tiene dos partes, podríamos decir, es el saludo oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el año 2018. Esto fue bajo la presidencia de Poroshenko. Por otra parte, se pueden ver declaraciones nazis, podemos decir, ¿no?, xenófobas, como la de este cantante ucraniano que dice: las personas que no pueden aprender ucraniano tienen un coeficiente intelectual bajo. Quiere separarlos y también pide incluso armar un gueto. Hay una cuenta de Twitter que hace debates o se dedica a instaurar ciertos debates sobre diferentes temas, que dice que hay que recordar que en diciembre Zelensky otorgó el título de héroe nacional de Ucrania a Dmytro Kotizuavil, que es el líder nazi del paramilitar Pravý Sector, que es el sector de derecha, si traduzco bien, artífices de la masacre de Odessa. Esta fue una masacre donde se quemaron vivas decenas de personas en la sede de los sindicatos, ¿no?, eso de mismo, esta ciudad. sí, después de lo que fue el Maidán. Por otra parte, también tenemos que destacar, por ejemplo, lo que sucedió con la selección ucraniana durante la Eurocopa de fútbol, cuando en su camiseta, ¿no?, en su uniforme de selección, tenían la segunda parte de esta frase que no podemos nombrar, ¿no?, que no podemos decir. Y bueno, y aquí la UEFA le pidió al seleccionado ucraniano que saque esta frase de su camiseta para poder participar. El deporte, básicamente. Claro, es así. Y bueno, ahí la UEFA tuvo éxito y Ucrania modificó su camiseta. Pero bueno, ¿qué se dice aquí? ¿No? ¿Qué se dicen desde el Kremlin? Esta es una cita que tenemos de Zaharova, la representante oficial del Ministerio de Exteriores, del año 2018, cuando ya decía que este es uno de los intentos más desafiantes de la propaganda estatal ucraniana de fijar en la mente del público un eslogan que muchas personas, no solo en Ucrania, asocian con el ejército insurgente ucraniano, con Bandera.
Y bueno, para ir terminando, tenemos que hablar entonces del batallón de Azov, que es la agrupación que hoy por hoy concentra a los neonazis en Ucrania. Es un grupo de extrema derecha, originalmente formado por voluntarios, regimiento dentro de la Guardia Nacional de Ucrania. Participó en las hostilidades en la región de Donbass y aquí en Rusia tiene una causa penal contra los miembros. Hay una causa penal contra los miembros de Azov por secuestro, tortura y uso de métodos indebidos de guerra prohibidos. Gracias, Nico, por repasar la historia. Hablamos con el sociólogo Franco Bielma. Él opina que Bandera es un referente histórico y simbólico en Ucrania. Llama la atención sobre la tendencia de la glorificación de nazis que se ha vuelto popular en los últimos años en Europa. Es básicamente un símbolo. Hay una tendencia en Europa en los últimos años en la que el enaltecimiento de nazis ideológicos y referentes nazis en Europa, referentes políticos nazis en Europa, se ha vuelto popular lamentablemente. Es el mismo fenómeno del enaltecimiento de Franco en España. ¿Okay? En el caso de Bandera en Ucrania, como referente que fue enaltecido por el presidente Yushchenko en el año 2010, ha debido ser una señal de alarma muy importante para los países de Europa, solo que no se le presta atención dado la conchupancia, dado los vínculos sentimentales, afectivos, incluso entre algunos líderes europeos y algunas figuras del nazismo que son interpretadas o deificadas en tiempos presentes como referentes históricos. En el caso de este señor, es un referente que está también vinculado a las propias inercias históricas y culturales que se generaron en Ucrania, a partir también de la colaboración de algunos ucranianos con los ocupantes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y bien, glorificación al nazismo, fascismo en Ucrania y en algunos países de Europa. No estoy de acuerdo totalmente con lo que dice el político latinoamericano en que no prestan atención. Sí le prestan atención. Le han prestado tanta atención que la han empezado a esa glorificación, a ese movimiento neonazista, lo han empezado a financiar y lo apoyan. Y cierran los ojos a los crímenes que cometen en el país. Bien, así que el país, que es el omnipotente, el que lo sabe todo, Estados Unidos, no puede engañar a nadie, decir de que no sabían, que no tenían conocimiento de ello. Ellos lo saben todo. Ellos tienen mucho tiempo metidos en Ucrania, como para decirle a uno que no sabían de eso. Y bien, vamos a mostrar otro video. El tema relacionado ahora con el racismo. Vamos a ver. Ucranianos que buscan refugio en Europa y también personas provenientes de la India, países africanos y árabes que se ven obligados a huir del país hacia Polonia, Rumanía y otros estados. Sin embargo, han tropezado con dificultades para la evacuación. Hay denuncias de discriminación y maltrato en las fronteras europeas. Los representantes de algunos países de África presentaron una denuncia ante la ONU sobre esta situación tan crítica que se registra en los límites entre Ucrania y los países de la Unión Europea. Vamos a hablar con Nicolás Trinchero. Nico. Eliana, bueno, siempre que hay una guerra hay refugiados. En un principio informamos de los que huyeron hacia Rusia desde el Donbass y ahora también empiezan a verse las personas que huyen hacia la frontera oeste de Ucrania y ahí empieza a verse racismo. Vamos a explicarlo bien con varios ejemplos. En principio hablamos de los africanos, ya desde la Unión Africana se están quejando, diciendo que todos tienen derecho a cruzar las fronteras y dicen que los africanos reciben un trato inaceptable, lo cual está resultando escandalosamente racista.
Desde Nigeria particularmente, el portavoz del presidente de Nigeria dice que hubo reportes sobre que el personal de seguridad ucraniano no ha permitido a nigerianos abordar el transporte hacia la frontera entre Ucrania y Polonia. Además, la BBC borró una información que había publicado con un testimonio sobre un africano, que decía que el trato era despiadado, los estaban tratando como a animales. Vamos a escuchar qué es lo que decían los africanos allí en la frontera. Dejaron entrar a los ucranianos y los extranjeros fueron puestos a un lado sin importar la raza. Todos los indios, la mayoría de la gente eran indios, africanos, algunos ingleses. Entre ellos había un par de escoceses. Estaban por un lado y los ucranianos por otro. Los trataban de manera diferente. Estuvimos muchas horas en pleno frío. Iban pasando los autobuses que llevaban a los ucranianos a la frontera y nosotros sin movernos. Cuando llegamos a la frontera para obtener el sello de salida, esperamos durante muchas horas y mientras los ucranianos podían ir en autobuses, nosotros teníamos que caminar. Quedamos realmente en shock. ¿Quién se encargaba del asunto? A decir verdad, la policía ucraniana. Nico, pero no solamente se quejan de esta situación los ciudadanos provenientes de países de África. Sí, también podemos hablar sobre indios, por ejemplo, ¿no? Este medio había publicado que varios estudiantes indios que huían de Ucrania denunciaron que los guardias ucranianos los hostigaron y golpearon y no se les permitió cruzar. Si hablamos de árabes, empieza a verse testimonios en Twitter de diferentes cuentas que informan sobre, por ejemplo, un estudiante egipcio que fue maltratado allí en la frontera, también un marroquí, dicen que un marroquí que estudiaba en Ucrania obligó con un cuchillo a ucranianos a permitir el acceso a estudiantes árabes y africanos a un tren en Kiev porque no los dejaban subir. Pero para dar cuenta del racismo que se vive hay que ver qué es lo que dicen los políticos. Ajá. En este caso, el primer ministro de Bulgaria dijo que estos no son los refugiados a los que están acostumbrados, porque estas son personas europeas. Esta misma persona había dicho que, bueno, ellos estaban acostumbrados a personas que podían llegar a ser terroristas. Uh-huh. Y para dar cuenta de algo muy similar a esto, escuchen lo que dijo el presidente de Vox en España. Estos sí son refugiados de guerra. Esos, mujeres, niños y ancianos, sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Bueno, terrible lo que dice tanto el primer ministro de Bulgaria como Abascal. La ultraderecha siempre haciendo de esta manera todo. Gracias, Nicolás, por tu información. Una breve pausa y enseguida volvemos. Una vergüenza. ¿Oyeron? ¿Cómo van a discriminar así a las personas que se encuentran en una igual situación de difícil? Primeramente, la gente del mundo árabe, si ha llegado a Europa, ha llegado porque ellos mismos les han destruido sus hogares. Es porque ellos mismos han provocado esa situación de caos y de necesidad, de pobreza, que les ha obligado a abandonar sus países y llegar a los países que les han causantes de esta situación catastrófica. Y todavía tienen el lujo de discriminarlo. Una gran pena. Es una gran pena porque a estas personas, a estos extranjeros, los tienen ahí no solamente por discriminación, sino que los están utilizando como escudo para que el ejército ruso no pueda cumplir con la misión de acabar con esta lacra. No puedo encontrar otra palabra para esta gente que en conjunto con los países de Europa y Estados Unidos están provocando este caos. Veamos.
Miren lo que está pasando. A propósito, esto está ocurriendo ¿por qué? Porque muchos de esos países, o mejor dicho, muchos de esos extranjeros que están viéndose discriminados, pertenecen a los países que se abstuvieron al voto en contra de Rusia. Bien, son países, son ciudadanos de países que se abstuvieron en votar en contra de la operación especial militar que Rusia está llevando en Ucrania para acabar justamente con ese nazismo, con ese fascismo, con esa discriminación, con ese racismo que estamos viendo en pantallas. Y de eso no habla la Unión Europea. No, es más, no habla. Lo protege, lo aprueba. Lo acaban de oír hace unos momentos. Vamos a ver ahora qué hacen con los países que se abstuvieron. Esto es un banditismo. Esto parece como que si estuviésemos al lado de mafiosos, como en los años 90 cuando se desintegró la Unión Soviética. Aparecieron todos estos mafiosos y llegaban y lo coaccionaban a uno para hacer lo que ellos querían. Y si las cosas no funcionaban como ellos decían, pues entonces estabas en contra de ellos. Vamos a ver qué es lo que hacen con esos países que no están de acuerdo con lo que está haciendo Occidente en contra de Rusia, utilizando a Ucrania, por supuesto. ¿Cómo los van? Pues no ajustándole las tuercas, pero sí les dicen, ojo con esto. Y empezamos con mi México. Porque obviamente, mientras todos hablan de sanciones, algunos dicen, bueno, vamos a esperar y nosotros lo que queremos es que esto termine ya. México, no vamos a tomar represalias económicas, pero Estados Unidos le dice, México es un socio importante, acuérdate de eso. Reiteramos las exigencias de que todo el mundo al retiro de las tropas rusas, así dijeron desde Estados Unidos, diciéndole a México, piénsalo bien, recapitula. Y también recordemos que les llega a México una carta por parte de Ucrania donde le piden el envío de armas y de ayuda humanitaria. ¿Qué pasa con el gigante latinoamericano, con Brasil, que se había mantenido un tanto silencioso, pero dijo, nos mantendremos neutrales? Así lo dijo Brasil y desde Reino Unido le dicen, su voz es crucial. Cooperamos en cuestiones de seguridad y comercio, es decir, le recuerdan a Brasil lo que tienen ellos con el país. También dicen desde El Salvador, los pequeños países no deberíamos de tomar partido, pero desde la Unión Europea dicen, piénsalo bien, todos unidos, El Salvador también debemos optar por un aislamiento total de Rusia. Hay dos amigos, por así llamarlos, de Rusia y uno desde luego es Serbia y Hungría. Serbia dice, estamos bajo presión enorme por la postura en nuestras naciones hacia Rusia. No vetaremos las sanciones europeas a Rusia. Esto es a grandes rasgos lo que dicen por parte de unos y de otros y obviamente recordando esa presión. Medios de comunicación de Indian Express. La India ha cancelado sus pedidos de aviones y armamento rusos. Y un medio occidental, Estados Unidos, reclutó a Israel para que convencieran a los Emiratos Árabes Unidos de condenar la invasión rusa. De esta forma, pues es como se va moviendo este ajedrez, Mauricio, y es lo que vamos encontrando. Con numerosas presiones, te agradecemos por el resumen. Hemos profundizado. El analista político y presidente de CAI Center, Adrián Celaya, opina que las acciones de Occidente están motivadas por su miedo, dice, a perder su influencia ante el escenario de los países emergentes. Estamos hablando de dos bloques, uno el bloque occidental y otro el bloque emergente, pero un bloque emergente que tiene por sí mismo una fortaleza intrínseca clara, que tiene modelos sociales y modelos económicos en situación de avance, y un occidente que representa un modelo agotado, y el problema es que las élites occidentales lo saben, tiene un modelo económico que ya no da más de sí, que se ha basado durante 40 años en un creciente sobreendeudamiento, en un hundimiento demográfico insostenible. Son sociedades que ya no aguantan mucho más y que esa división del mundo en dos pues les va a llevar
a una ruptura probablemente interna también definitiva. Yo creo que esto es lo que está situando a la élite occidental en una situación especialmente desesperada. Es decir, ellos saben que la propia existencia de los países emergentes de Rusia y China como países independientes, como modelos autónomos, esa propia existencia es una amenaza para su propia supervivencia interna dentro del propio Occidente. Y esto es lo que les está haciendo, digamos, generar un contexto constante en el que evitan solucionar los problemas de fondo, solucionar los retos de fondo y buscar constantemente uno u otros pretextos para provocar el enfrentamiento. Cualquiera que sea la razón, no es excusa suficiente para provocar muertes. No, eso no es excusa. Hay que aprender a luchar, a competir de una manera elegante. Ellos fueron los que le exigieron a Rusia hace muchos años. Hicieron todo lo posible para que ella renuncie al sistema comunista. Bueno, renunció. Le exigieron que se maneje según el sistema capitalista. Y los rusos aprendieron a jugar según las reglas del capitalismo. Y aprendieron a jugar tan bien que ahora no les aceptan que puedan estar superándolos. Y lo han hecho tan bien, al igual que los chinos, que se está dando un fenómeno muy curioso. Y bueno, en esto, disculpen, tienen razón de temer. Están perdiendo su influencia. Así es, Occidente está perdiendo su influencia. Está ocurriendo lo que ya hace muchos años políticos, embajadores, analistas políticos empezaban a hablar. Se está dando el traspaso del poder de Occidente a Oriente. Estados Unidos es un estado en caída. Y junto con este país, Europa. Si Europa quiere seguir jugando un rol importante en la arena internacional, debería renunciar a esa alianza tóxica que tiene con Estados Unidos y optar por establecer unas buenas relaciones con Rusia. Ahí está el futuro. Y bien, después de esto, después de haber visto, mejor dicho, de haberse ubicado, ¿por qué se dice que Rusia está luchando contra el fascismo en Ucrania? Después de ver estas acciones de racismo y después de ver qué es lo que están haciendo los países de Europa para obligar a estos países a actuar en contra de Rusia, yo llego a la conclusión siguiente. Me da pena, pero tengo que decirlo porque es que no puedo callar más. El ejército ucraniano está utilizando a estos rehenes, a estos ciudadanos extranjeros, a estos estudiantes como rehenes, como escudo para impedir que Rusia avance y finalmente termine con esto, con esta operación militar especial. Porque sí, no podemos negar, hay mucha gente que está sufriendo los desmanes de esta operación, pero no como lo sufrieron los países que fueron bombardeados indiscriminadamente, como por ejemplo Irak, como por ejemplo Siria, Afganistán y otros. No tiene comparación, absolutamente no tiene comparación. Y todo lo que se ve ahora en estos momentos, en donde dicen que los rusos están bombardeando hospitales, colegios, hay que tener mucho cuidado, señores, mucho cuidado. Ahora todo se puede montar, todo se puede acomodar, todo se puede editar. Bien, hay mucha información falsa. Se presentan videos hechos
en otras zonas donde hubieron operaciones de guerra, bien, operaciones militares. Esas que el mismo Estados Unidos ha llevado a cabo, bien, en otras partes del mundo. Presentan fotografías de personas que de una u otra manera han sufrido de los ataques de la OTAN, bien, y los hacen pasar como que eso fue, como que si hubiera ocurrido en Ucrania. Hay que tener mucho cuidado. El tema esto de la estación, ¿cómo le llaman esto? Nuclear. Eso es una falsa tremenda. El video está hecho desde un ángulo tal que da la impresión que están disparando hacia la estación nuclear, pero no es así. No han disparado contra la estación nuclear, han disparado contra un edificio en el que se llevan clases y prácticas militares, pero no han disparado hacia ese reactor nuclear, también le podríamos llamar. Bien, porque si no, sí, hubieran habido problemas. Pero bueno, vamos a ver qué hay en las noticias. ¿Qué es lo que se dice en las noticias antes de terminar con esta pequeña aclaración? A ver, veamos. A ver, ¿qué dice? Esto es Sputnik. El Congreso de Estados Unidos planea destinar 10.000 millones para ayudar a Ucrania. A ver, el Congreso de Estados Unidos planea aprobar esta semana la asignación de 10.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania, declaró la presidencia de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Anteriormente, The Washington Post informó que la administración del presidente Joe Biden está pidiendo al Congreso la asignación de fondos de apoyo a Ucrania. Los 10.000 millones de dólares se destinarán a combatir la crisis humanitaria, proteger la red eléctrica de interrupciones, a gastos de defensa de Kiev y a ayudar más a los aliados europeos. La administración de Biden solicitó ayuda humanitaria, militar y económica a Ucrania por un monto de 10.000 millones de dólares. El Congreso tiene la intención de aprobar fondos de emergencia esta semana, dijo Pelosi en un comunicado. Pero lo que no dicen es que esos 10.000 millones de dólares, creo que algo del 70% va a ser designado para temas de carácter bélico. Bien. Lo demás va a ser para resolver temas de carácter humanitario. Vamos a ver. Continuemos. Se registra una fuerte explosión en Lugansk. Testigos presenciales y medios locales reportan que un depósito de petróleo está en llamas. Bien. Esto es un video, si no me equivoco. Vamos a verlo por aquí. Bueno, no me sorprendería que una vez más el mismo ejército ucraniano haya cometido ese acto, haya ocasionado ese incendio. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Vamos a ver qué más hay. ¿Qué más tenemos? Turistas rusos aguardan por vuelo de Aeroflot para salir de República Dominicana, en América Latina.
Más de 1,5 millones de personas han salido de Ucrania en solo 10 días, según cifras de la ONU. Aunque todavía es temprano para conocer cuál es el destino final de esos nuevos refugiados, cifras del 5 de marzo muestran que más del 57%, alrededor de 885.303 personas, han llegado a Polonia, mientras que 169.053 personas fueron recibidas en Hungría y Eslovaquia. Recibidos en Hungría y Eslovaquia acogió 113.967 desplazados. Bien. Continuemos. La dirección de la Milicia Popular de la República Popular de Donetsk mostró las armas producidas por la OTAN capturadas en posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En las imágenes se aprecian sistemas antitanque en Lau, Javelin y minas de mortera de fabricación búlgara. Bueno, vamos. Это английский НЛАВ, это американский Джавелин. То, что они все время на картинке везде показывали, в большом количестве поставляли и тогда, и сейчас продолжают поставлять. Это вот болгарское производство. Здесь это вот именно заводская упаковка, как оно и есть. Здесь вкладыши, как вот завод делает. Это гранаты. Ну и вот знаменитая 60-я мина. То же самое. Это упаковка этой мины. Она сразу идет с порохами. Все вот красивая такая. В принципе, то, что если в дальнейшем мы будем получать образцы оружия и вооружения, которым воюет украинская армия, иностранное производство, мы будем вам это показывать. Así contribuye la OTAN a la paz en esa región del mundo. Veamos. ¿Qué más? Fíjense, acá hay una noticia muy interesante. Defensa rusa, es decir, el Ministerio de Defensa de Rusia. Kiev intentó cubrir las huellas de un programa militar biológico financiado por Estados Unidos. Ya lo dicen abiertamente. Kiev intentó cubrir las huellas de un programa militar biológico financiado por el Pentágono, denunció el Ministerio de Defensa ruso. Los empleados de laboratorios biológicos ucranianos habían entregado documentos sobre la destrucción de patógenos especialmente peligrosos de la peste y el anthrax, afirmó el portavoz del organismo Igor Kanashenkov. Sí. Los documentos muestran que en los laboratorios ucranianos, en la proximidad inmediata al territorio de Rusia, se llevó a cabo el desarrollo de los componentes de armas biológicas. En un intento de ocultar el hecho de violación por Estados Unidos y Ucrania del artículo 1 de la Convención de la ONU sobre la prohibición de las armas biológicas y tóxicas, el Ministerio de Sanidad de Ucrania envió instrucciones a todos los laboratorios biológicos y ordenó eliminar inmediatamente las reservas de patógenos peligrosos. El Ministerio de Defensa de Rusia tiene previsto hacer públicos los resultados del análisis de dichos documentos. Eso es muy importante, señores, destacar la violación, esto de aquí, la violación por Estados Unidos y Ucrania del artículo 1 de la Convención de la ONU sobre la prohibición de las armas biológicas y tóxicas. No se puede confiar más en ese país que se dice llamar potencia. Eso no es digno de un país que se dice llamar potencia. Así puede confiar Rusia de que Ucrania tenga un ejército fuerte o se permita, en el marco de la libertad de expresión, de prensa, a la libertad de vivir como le dé la gana a los ucranianos o a cualquier otro ciudadano en su país. Es que no se puede permitir eso. No se puede permitir que personas como estas, asesinos, se hagan de armas biológicas, se hagan de armamento nuclear
ingrese en la OTAN, porque de verdad que ahí sí el mundo se verá en graves problemas. Ahí sí podríamos decir que la tercera guerra mundial está garantizada. Continuemos, veamos qué más podemos encontrar aquí para poder comentar. Guatemala dispuesta a acoger a los refugiados ucranianos. Cancillería peruana anuncia arribo de segundo grupo de repatriados desde Ucrania. Muy bien, interesante. La misión de la OSCE en Ucrania informa de su instalación bombardeada en Mariupol. Bueno. No creo que sea de relevancia. Esto también es peligroso. Ministerio de Defensa de Rusia. Militares ucranianos junto a miembros del batallón nacionalista ucraniano Azov, prohibido en Rusia, bien, están preparando una provocación con una posible contaminación radioactiva en Kharkov. Los nacionalistas minaron el reactor en una instalación nuclear experimental ubicada en el Instituto de Física y Tecnología de Kharkov. Efectivos ucranianos y militantes del batallón Azov planean socavar el reactor y acusar a las Fuerzas Armadas rusas de supuestamente lanzar un ataque con misiles contra una instalación nuclear experimental. Nuevamente, tratando de conseguir de esta manera que la OTAN establezca un espacio aéreo exclusivo, con el objetivo de que los aviones de la OTAN ingresen y de alguna manera asusten a Rusia. Pero no, eso es imposible. El espacio aéreo de Ucrania está en el poder de Rusia, y aquel que quiera ingresar en ese país va a tener que atenderse a las consecuencias. ¿Qué más? ¿Qué más? Doce diplomáticos rusos de la misión permanente de la ONU en Nueva York, a quienes Estados Unidos decidió expulsar, viajaron al aeropuerto. Bien, esto... Ajá, esto es... En el cuartel general del sector derecho, organización calificada como extremista y prohibida en Rusia es Pravый Sector, fue hallado un ordenador portátil con los datos de inteligencia sobre Donbass y Crimea, con un etiquetado de la OTAN, lo que es una supuesta evidencia directa de la ayuda por parte de la alianza, declaró el líder de Donetsk, Denis Pushilin. NATO. Bien. ¿Qué más? Urgente. Eso ya lo hemos leído. Bueno, Joe Biden declara que Vladimir Putin invadió Rusia. Ya ese cuento no se lo cree nadie. Ese cuento no se lo cree nadie, porque después de lo que están haciendo, después de lo que se está demostrando, y la historia de bombardeos que este país, esta supuesta potencia, ha venido llevando a cabo durante muchos años,
le resta derecho moral para poder hablar. Ya nadie le cree ese cuento. Estados Unidos ya no es un referente de ejemplo para seguir. Ya no. El mundo no se lo cree. El mundo no les cree. Es más, prepárense, porque el mundo ya lee más, tiene más acceso a la información. Así, por más que traten de mordazar no sé, a todos los medios rusos, siempre va a haber alguien que quiera defender la verdad y de alguna manera u otra la haga llegar a la gran mayoría. Prepárense, porque el dólar se va abajo. El sistema financiero occidental se va abajo. Y las relaciones del resto del mundo, no estoy hablando de Europa, del resto del mundo, se van a fortalecer más con Rusia, con China y con todos los países de Asia Central. Porque ahí están las oportunidades. Porque ahí es donde se brinda una relación de negocio honesta. Bien, honesta. Sin proteccionismo, sin bombardeos, sin coacciones. Una manera limpia de competir. Así que olvídense. Digan lo que digan ellos, ya nadie le cree. Continuamos. ¿Qué más tenemos? A ver, aquí qué dice. Putin informa a Macron que las fuerzas rusas aseguran el funcionamiento de la planta de Zaporizhia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que las Fuerzas Armadas rusas, junto con los guardias y el personal de la central nuclear de la que les hablaba, ucraniana de Zaporizhia, garantizan el funcionamiento de la instalación, comunicó el Kremlin. Fuerzas rusas, en cooperación con la unidad de guardia ucraniana y el personal, continúan asegurando que la central nuclear opera con normalidad. El fondo radiactivo es normal. Todos estos hechos han sido oficialmente confirmados por la Organización Internacional de Energía Atómica. La seguridad física y nuclear de la central está bien protegida. Eso es Rusia. Sintámonos protegidos, seguros. No es de interés de Rusia que ocurra una catástrofe como la que ocurrió en el Chernóbil. No. En absoluto. Porque no solo Europa, no solo Ucrania se vería afectada, también Rusia. Ellos sí piensan en las consecuencias. Cuando se deciden hacer algo, primero piensan, después actúan. Continuamos. Esa central nuclear, por si acaso, es de la que yo les hablaba, que desde un ángulo muy interesante mostraban que la atacaban, pero en realidad no era la central la que estaba siendo atacada, sino un edificio de estudios y prácticas militares. Ese fue el afectado. Bien, ¿qué más tenemos? El 6 de marzo de 1869, Mendeleev presentó su primera tabla periódica a la Sociedad Química de Rusia. El líder de Donetsk acusa a la OTAN y los ultranacionalistas de planear ataque en Crimea y Donbass. Bueno, eso ya nos sorprende. Ya estamos acostumbrados a que siempre hacen ese tipo de barbaridades, crímenes. Interesante. La rusofobia está peor que con Stalin. Un especialista ruso comenta las sanciones contra su país.
Varias compañías extranjeras, la mayoría de ellas con sedes en Europa y Estados Unidos, suspendieron sus actividades en Rusia tras el inicio de la operación militar en Ucrania. Sputnik conversó con el experto ruso Dmitry Suslov acerca de cuáles podrían ser las verdaderas razones de esta decisión y cómo podría influir en la cooperación entre Moscú y Pekín. Las compañías abandonan el mercado ruso bajo una presión muy fuerte por parte de las autoridades y la opinión pública, explica a Sputnik el vicedirector del Centro para los Estudios Integrados Europeos e Internacionales de la Facultad de Economía y Política Mundial de la Escuela Superior de Economía. El experto califica esta medida de una decisión apresurada y forzada, que podría tener consecuencias significativas para las empresas, pues siempre habría quienes ocupen su lugar en el caso de un boicot prolongado. A propósito, para terminar, Ucrania o ese gobierno ucraniano no tiene futuro. Dejen de hacer sufrir a la gente, depongan las armas. Ya nadie les cree. Todo lo que han oído en este pequeño reportaje lo puedo resumir con esta fotografía. Así es como ya yo veo a Ucrania. La diferencia desde el inicio de la operación militar especial que se está realizando en Ucrania. Rusia siempre ha tratado de proteger a la población. Primero a la población, y para ello la empezó a evacuar niños y niñas, mujeres, hombres y mujeres, ancianos y ancianas, y luego empezó a bombardear las instalaciones militares, exclusivamente militares. Pero ¿qué es lo que hace la parte, lo que dicen llamar ejército? Para mí un grupo, una banda de ultranacionalistas se protegen tras esta población, la expone. Eso es genocidio, eso es fascismo, eso es nazismo. Así actuaban los nazis alemanes. Bien, es así como ellos actuaban. Y todo lo que está haciendo el Occidente contra Rusia es fascismo, porque así actuó la Alemania nazi de los años del siglo pasado, de los años 40. Bien, confiscaba, prohibía, restringía, amedrentaba, expulsaba, asesinaba. Todo esto en conjunto es lo que se está repitiendo ahora. Pero se han equivocado. Rusia no es la de aquel entonces. Es mucho más fuerte. Bien, les agradezco. Espero que les haya sido de interés este pequeño programa. Hasta la próxima.